Hola mis estudiantes, ¿se han preguntado qué conforma un resonador magnético? ¿Cuáles son sus partes? ¿Y cómo permiten que todos estos elementos puedan contribuir finalmente a nuestras imágenes diagnósticas? Lo veremos en el capítulo de hoy. Bien, entonces para entender el concepto de equipamiento tenemos que entender cuáles son las partes fundamentales del resonador magnético. Primeramente tenemos nuestro magneto, que es nuestro imán gigante. Este elemento es un material o una bobina superconductora, que vamos a ver los detalles más adelante. Posteriormente, adentro existe una segunda bobina, un segundo imán de características resistivas, que también las vamos a ver más adelante, que son las gradientes y que tienen una función fundamental. De hecho, el valor, la cuantificación de compra de cualquier resonador depende de dos factores: de la intensidad del campo, obviamente, y además de cómo funcionan los gradientes. Es muy importante este elemento. Además, tenemos nuestras bobinas y tenemos de dos grandes características. La bobina madre, que es la body coil, que es la que está dentro, es la bobina que emite y recibe pulsos de radiofrecuencia, elementos que van a excitar la materia, mientras que van a existir otras bobinas adaptables a los distintos segmentos del cuerpo humano que van a permitir recoger la señal cuando la materia esté liberando la energía. Además, este sistema tiene que estar cubierto por cualquier estímulo magnético y estímulos de ondas de radiofrecuencia, indistintamente de su frecuencia, que pueda provenir de afuera. Así que siempre los resonadores en sus salas están cubiertos por un elemento que se llama jaula Faraday. Todos estos elementos los vamos a ver uno a uno en detalle. Partamos por la jaula Faraday. ¿Qué es lo que es una jaula Faraday? La jaula Faraday es un sistema de caja metálica, es un sistema de protección, de apantallamiento de la sala de resonancia magnética. Lo que hacen es proteger el efecto de repulsión energética o de repulsión de descargas eléctricas, ya que en su interior todo lo que esté encapsulado dentro de esta jaula, dentro de esta cámara de protección, tiende a ser nulo, ¿ya? Y se debe principalmente a la polarización de conducción de estos materiales. En general, esto se debe a que cuando los conductores están sujetos a un campo magnético electromagnéticamente externo, se polariza, de manera que queda cargada positivamente en la dirección que se va o que va a interactuar el campo magnético, y existe también una carga negativa en el sentido contrario. Este conductor, podemos decir entonces, si cumple estas características, que ha sido polarizado, y esto genera un campo eléctrico igual a la magnitud pero en el sentido opuesto. Esto es la suma de ambos campos dentro de un elemento conductor, que en su totalidad va a ser igual a cero. Bueno, el nombre Faraday se lo debemos a Michael Faraday, uno de los grandes descubridores de todos los procesos del electromagnetismo. Él, junto con otros científicos, descubrieron que existe esta relación entre el elemento eléctrico y el elemento magnético. Y finalmente esta disposición física de la materia permite hoy en día que edificios se apantallen por medio de algunos metales, que los celulares se apantallen con algunos materiales, o que existan algunos sistemas de protección de seguridad para que no te hackeen, que existen en el mercado. Además, yo no sugiero hacer esto en las casas, de verdad que no, pero hay un programa de televisión que desafía la física, y este hombre está cubierto por un material que ha sido polarizado, que tiene un efecto de apantallamiento. Está interactuando con las bobinas Tesla, ¿ya? Y si se fijan, está generando inducción de corriente, pero a él no le da la corriente. No me imagino si ese traje tuviera una fuga, de verdad que no, pero no me arriesgaría tampoco. Así que bien osado el personaje que está haciendo este fenómeno físico. Pero es el mejor ejemplo para que podamos entender cómo los materiales pueden trabajar mediante la caracterización electromagnética
y así puedes generar ciertas propiedades que permiten interactuar, generar efectos de repulsión o simplemente anular ciertas fuerzas magnéticas. Entonces, el objetivo que tiene la jaula Faraday para efectos de nuestro equipamiento de resonancia magnética es proteger de cualquier estímulo magnético o electromagnético que pueda estar fuera de la sala del resonador. Toda sala de resonancia magnética se encuentra cubierta por materiales por materiales polarizados y que permiten anular cualquier estímulo de radiofrecuencia externos a la sala, ¿ya? Estas cubiertas, este sistema de protección habitualmente son de 2 o 3 tipos de elementos dependiendo de cuánto quieras gastar. Habitualmente y lo más barato es ocupar cobre. El cobre es un elemento, si bien es cierto, de conducción, pero se procesa de tal forma que genere este efecto de polarización del material, haciendo que cualquier fenómeno de estímulo, ya sea magnético o electromagnético, se anulen en este material y no ingresen directamente al resonador, puesto que cualquier estímulo que entre al gantry, al mismo resonador, va a interferir en nuestra imagen. Si se fijan, cuando antes de que llegue un resonador magnético al equipo como tal, las salas están cubiertas o las recubren completamente de cobre. Habitualmente el grosor del elemento tiene que ser de al menos de 1 milímetro. Una de las consideraciones o una de las pesquisas internacionales. Es un dato freak, no tiene gran relevancia. Pero lo importante es que toda la sala debe estar cubierta completamente de este material, ¿ya? Y eso incluye las puertas, las orillas, los interruptores y cualquier otro elemento que pueda ser un punto de fuga para cualquier estímulo. De hecho, poner interruptores para poder conectar otros elementos también es un sistema de fuga de pulsos electromagnéticos. E inclusive, y si aquellos de ustedes ya conocen las puertas de los resonadores, alrededor del marco de la puerta existen estos sistemas de finger que se les llama, que son unos cobres arqueados para que cuando cierre la puerta cierre de manera hermética, y este contacto por sistema de presión del cobre con respecto al marco de la puerta impide, obviamente por rosa, que no permita entrar ningún estímulo de radiofrecuencia. Ahora, ¿qué pasará con las ventanas? Las ventanas también tienen un sistema de filtro de radiofrecuencia, que adivinen de qué es, de cobre, pero sistema de hilo. Y si se fijan en el detalle, es un sistema de malla, de doble emisión de líneas de cobre, que habitualmente no es cobre, sino que es acero inoxidable, y algunas marcas también venden aluminio, que permiten que no entren ni salgan pulsos de radiofrecuencia. Ahora, ¿qué características tienen que cumplir estas mallas para que puedan ser utilizables como sistema de protección de las ventanas de comando de los resonadores magnéticos? Que sean con un diámetro menor a la frecuencia de emisión de los pulsos de radiofrecuencia que vamos a ocupar en resonancia. ¿Por qué? Porque esto funciona igual que un microondas. Si es que alguien ha buscado cómo funciona un microondas. Si se fijan en los microondas, el microondas que ocupamos para calentar el pan, ¿no? Lo que hace es que en la puerta existe una malla, y esa malla tiene hoyitos, ¿cierto? Entonces, dentro del microondas, las ondas de radiofrecuencia que permiten calentar la comida son de una longitud mayor que el diámetro de esos hoyitos, por eso no se escapa el efecto térmico, a menos que esté mucho rato calentando el microondas. En el caso de los filtros de las ventanas de comando de resonancia magnética, cumple la misma función. El diámetro no puede ser mayor a la longitud máxima que pueda tener las ondas de radiofrecuencia a utilizar, o el espectro de frecuencia que pueda tener la onda que vamos a ocupar en resonancia magnética. Por eso la característica que es tan fina el filtro o malla que tienen las ventanas de los comandos de resonador magnético. Bien, pasamos a nuestro segundo gran elemento y el más interesante, los imanes. Los imanes pueden ser de dos grandes características, pueden ser naturales como la magnetita. De hecho, dato freak, la magnetita la podemos encontrar en grandes cantidades en Isla de Pascua. Y de hecho, el ombligo del mundo es una piedra
que es magnetita pura y se acercan metales. Es el creador del campo magnético. Es el componente básico de cualquier sistema de imágenes bajo resonancia magnética nuclear. Obviamente estos elementos por la alta intensidad no pueden ser de origen natural, pero tenemos que también entender que para poder llegar a telajes tan altos existe una clasificación previa y una cuantificación de sus líneas del campo dependiendo de la dirección del elemento conductor. Dependiendo de cómo se disponen los elementos conductores, las líneas de campo se van a disponer también de acuerdo a dichas características, ¿ya? En el caso de los imanes que son rectos, las fuerzas magnéticas se van a cuantificar de norte a sur, haciendo que las curvas se mantengan en su mayor potencia o en las zonas norte o en la zona sur. Mientras que los elementos que son circulares, como que se muestra en la imagen inferior izquierda de su pantalla, lo que hacen es que, obviamente, como está generando una emisión de corriente en este elemento conductor, la fuerza magnética va a ser perpendicular a la dirección de emisión de la corriente, ¿cierto? Entonces, lo que se va a lograr es que las fuerzas magnéticas se acentúen más en el centro del elemento conductor concéntrico versus las curvas externas a estos elementos concéntricos que tienden a ser más débiles. Pero el que más nos interesa es el elemento sinusoide. Este elemento sinusoide hace que cumpla una función muy similar a la anterior, pero la diferencia es que el elemento conductor es más largo, ¿cierto? Genera un efecto circular sonoeloide en una distancia determinada. Por ende, el rango de circulación de corriente tiende a ser mayor. Y como es mayor, el efecto de fuerza magnética perpendicular se va sumando entre anillo y anillo que se va formando sobre la sonoeloide. Así y de esta forma, este elemento sonoeloide es la base fundamental de cómo los resonadores magnéticos tienen en su componente principal el electroimán. Ahora, como dijimos, nuestra principal utilización de los campos magnéticos va a ser de tipo sonoeloide. Considera también que nosotros trabajamos con intensidades magnéticas bastante altas. Ya hablo bastante altas cuando se pueden comparar con las fuerzas del campo magnético terrestre. Ustedes me imagino que ya saben que la Tierra tiene una fuerza magnética tal que puede interactuar con otros planetas. Pero eso no solamente por la interacción de las fuerzas por masas, sino que las fuerzas magnéticas que generan la interacción de campo entre masas pueden finalmente conformar el sistema solar. La Tierra en su centro tiene magma. Este magma es hierro que está circulando a altas temperaturas. El hierro se encuentra en estado líquido. Como se encuentra en estado líquido, imagínense la cantidad de flujo de electrones que se permanece continuo en ese movimiento a altas temperaturas. Ese flujo continuo de electrones de metal en líquido es lo que forma nuestro campo magnético terrestre. Dicho esto, entonces podemos entender ahora que trabajar con campos magnéticos que están orientados para la medicina son 30.000 veces más fuerte que el campo magnético que produce el centro de nuestro planeta Tierra. Así es de intenso el sistema de trabajo que tienen nuestros resonadores que ocupamos hoy en día para el estudio del cuerpo humano. Considerar las escalas o las unidades que trabajamos en los imanes. Pueden ser en dos sistemas, en Gauss o en Tesla. Un Tesla equivale a 10.000 Gauss. Habitualmente cuando trabajamos con campos magnéticos de alta intensidad, trabajamos con Tesla. Bien, entonces en base a esas características y a lo que hemos conversado, los imanes los podemos clasificar dependiendo de sus cualidades, si son elementos nativos o el elemento que han sido imantados permanentemente o parcialmente, o si son electroimanes, ¿ya? Dentro de los imanes permanentes, que son imanes materiales que han sido alterados en su composición para que generen un efecto magnético, y eso implica que los dominios de los paquetes vectoriales de los elementos que conforman ese material han sido ordenados, o sea, los dominios de ese material están ordenados vectorialmente. Sin embargo, las fuerzas magnéticas de estos materiales son bastante débiles, mientras que los electroimanes pueden lograr intensidades de campos magnéticos muy altas.
dependiendo de qué tipo de flujo de corriente vamos a ocupar y qué tan estable es la circulación de esa corriente, los vamos a clasificar en resistivos y en superconductores. Los resistivos son emisiones bajo corrientes alternas. Eso quiere decir que se prenden y se apagan esas bobinas. Por ende, pueden lograr campos magnéticos bajos, no son tan potentes. Mientras que los superconductores pueden lograr campos magnéticos altos y muy altos. Y hablo de muy altos que pueden llegar a los 9,2 Tesla. Ahora, como dijimos, los imanes permanentes fueron los primeros resonadores que salieron al mercado. En general son elementos que han sido imantados, y al decir que son imantados quiere decir que la configuración electrónica de ese material puro ha sido modificada mediante dos factores en sistema, ya sea por presión o por temperatura. Habitualmente a esos materiales se les expone a una temperatura determinada para que altere la configuración electrónica y altere los dominios vectoriales del material para que se puedan ordenar y además puedan generar una repercusión vectorial mayor, haciendo que la fuerza magnética o generen un efecto magnético sobre otros materiales. La ventaja que tienen estos elementos que son imantados es que son abiertos, dejan un gran espacio para el que el paciente pueda interactuar y eso reduce la claustrofobia. Otra de las ventajas es que se pueden trabajar en pacientes que son relativamente voluminosos. Ya hablamos de voluminoso cuando son igual o superior a 100 kilos. Es fácil de apantallar, es fácil de proteger porque no se necesita una jaula tan fuerte debido a que las líneas del campo son más reducidas por la debilidad de la fuerza magnética y permite además trabajar con sistemas de monitorización o respiradores que ayudarían a auxiliar al paciente siempre y cuando se mantengan a una distancia determinada y que además deben ser compatibles con resonancia. Desventaja que obviamente mientras menor sea el campo magnético menor va a ser la calidad de la imagen, pero además no solamente nos vemos limitadas en la calidad de imagen, sino que cómo vamos a aplicar también estos procedimientos. En general, estos elementos que son imanes permanentes que han sido alterados electrónicamente son aleaciones de cobalto que tienen ya de por sí electrones desavariados, aluminio y níquel. Y en algunas ocasiones se pueden ocupar hierro, cobre y titanio, que son elementos que también tienen una gran facilidad a altas temperaturas de variar las configuraciones electrónicas. La ferrita, también conocida como hierro alfa, es el hierro cristalino que se ocupa en los sistemas cúbicos de imantación. Pero no, hoy en día estos resonadores no han tenido la fuerza clínica o no han tenido la utilidad. Sin embargo, debo decir que en las últimas actualizaciones de equipamiento en resonancia que se hizo en Chicago el año pasado, se presentó un resonador portátil que podría ser útil en pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares. Bien, tenemos la segunda característica, que son los electroimanes, que son una familia que mediante la emisión de corriente podemos formar los campos magnéticos. Entonces, dentro de ellos tenemos los imanes resistivos. Los imanes resistivos habíamos dicho que son de bajo teslaje, pero la ventaja es que son caracterizables, se asimilan muy bien a los imanes permanentes porque son abiertos y eso disminuye la claustrofobia y es más confortable para el paciente. Dentro de las desventajas, obviamente que mientras menor sea el campo magnético, menor va a ser la calidad de imagen. Generan un alto consumo de corriente eléctrica para generar la intensidad del campo. Y además, con la emisión de corriente hay una repercusión térmica no solamente en el equipo, sino que además en el paciente. Y además de todo ello, genera una limitancia clínica en el procesamiento de las imágenes. Y llegamos finalmente al elemento que nos interesa, que son los electroimanes superconductores. Estos elementos son elementos que pueden producir campos magnéticos de altísima intensidad, de hecho mucho más fuerte que 30.000 veces la fuerza de los campos terrestres, ¿cierto? Su ventaja es que forman campos que permiten ver características imagenológicas que son asombrosas, son mucho más homogéneos y son mucho más estables bajo ciertas condiciones, pero la desventaja es que son materiales muy caros, son elementos que generan mucha claustrofobia por la limitancia que se produce en el gantry debido a las características físicas que requieren y además son limitables
en otro tipo de interacción con dispositivos, ya sea sistemas de monitorización, equipos de anestesia o equipos de monitorización de signos vitales al paciente. Ahora, esta es una imagen bastante antigua. Hoy en día existe un campo magnético de 11 Tesla, que es de solamente estudio experimental. En el año 2006 dieron inauguración a este resonador de 9,4 Tesla, que también era de carácter experimental. Hoy en día, en el área médica, nosotros podemos trabajar con tres tipos de teslaje para uso clínico, que es de 1,5 Tesla, que es el más utilizado aquí en Chile, de 3 Tesla y de 7 Tesla. Aquí en Chile aún no han llegado los 7 Tesla, pero ya en Estados Unidos y en Europa están ocupando este tipo de equipamiento y las imágenes, créanme, que son asombrosas. Bien, dentro de un resonador, el sistema que hace que conduzca la corriente es bastante similar a lo que estamos viendo acá. Es un sistema sonoide de emisión de corriente continua de alta intensidad. Y por ende estos materiales tienen que generar la resistencia térmica y la resistencia física para que no se vean destruidos o para que no quiebren su condición física durante la emisión del curso de la corriente. Ahora, ¿de qué están compuestos estos materiales? Habitualmente los materiales se generan en efectos de aleación. Nunca un material va a ser puro para poder transmitir campos magnéticos de alta intensidad. Tenemos que hacer aleaciones. ¿Y cuáles son las aleaciones más comunes? De niobio-estanio y niobio-titanio, que habitualmente se enrollan en un sistema de cable y eso va a generar el sistema de sonoide. Entonces estos cables, que son bastante gruesos, son de estos dos grandes aleaciones, niobio-estanio y niobio-titanio. Esto es muy importante que lo recuerdes, ¿ya? Además, las características que tienen estos materiales de por sí es que aguantan altas intensidades de campo, altas conducciones eléctricas que pueden soportar sobre el tiempo. Además de esta aleación del cable que forma la sinusoide, existe un número de filamentos de cobre que el que vimos anteriormente, que proporciona estabilidad mecánica y además un camino para la gran conducción de corriente que se va a producir y que además evite perder este efecto de conducción, ¿ya? Ahora, hablamos de elementos superconductores. Por ende, necesitamos condiciones especiales para que estos campos magnéticos se mantengan. Pero hay algo que es muy interesante conversar, que se produce con materiales que generan un efecto de conducción eléctrica muy alto, de hecho mucho más alto que el cobre. Para que nosotros podamos generar una conducción eléctrica sin que el material ceda o que genere el efecto de resistencia, y hablo de resistencia, la capacidad que tiene los electrones de un material de resistir el movimiento o el flujo de electrones continuo, es que tenemos que llegar a un fenómeno físico que se llama el efecto de Meissner. El efecto de Meissner lo que quiere lograr es generar la anulación de la resistencia de un material conductor, o en este caso de un material superconductor. Y esto, ¿cómo lo podemos lograr? A bajas temperaturas. ¿Qué tan bajas? Hasta el cero absoluto, hasta la temperatura 0 Kelvin. ¿Y qué significa que 0 Kelvin? Que cinéticamente la materia está casi inerte. Podemos llegar al cero absoluto. Ahora, en la realidad aquí en el planeta Tierra jamás vamos a llegar al cero absoluto a menos que esté en un sistema referencial medido. Pero en este caso lo que tratamos de lograr es minimizar lo máximo posible la resistencia que hace el material para poder conducir el flujo de corriente, que es bastante alto en los elementos superconductores. ¿Cómo lo logra? Por medio de la disminución cinética de las partículas, haciendo que todo tienda a la inercia, y a la inercia en donde la velocidad va a tender igual a cero. Entonces, cuando logramos este efecto de Meissner, lo que hacemos es que se comporte el material de inicialmente una condición ferromagnética, porque el niobio-estanio, el niobio-titanio es su condición, son ferromagnéticos, porque además necesitan electrones desapareados para que puedan fluir los electrones de manera fluida. Necesita cambiar su condición. ¿Y cómo cambia su condición? Mediante uno de los sistemas de cambio
que tienen las materias, que es la temperatura. Mientras menor sea la temperatura, mayor es el efecto Meissner que vamos a lograr en el material, y eso permite que este material genere un efecto de repulsión de las líneas del campo, como se visualiza en esta imagen. Eso quiere decir que el campo magnético de ese material se anula completamente. No existen fuerzas magnéticas o interacción magnética de las partículas, de los átomos que conforman esa materia.